Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 26, y vamos a leerlo todos a una sola voz. Yo lo voy a leer en Reina Valera, tranquilos, ustedes en la versión que tengan van a seguir la lectura. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convenido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Muy bien. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana seas tú edificándonos a través de ella. Que todo lo que tu Espíritu Santo hoy tiene para cada uno de nosotros, nos lo haga saber. Y, Señor, nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo
para recibir de lo que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Elber me va a ayudar a reproducir un sonido. Yo sé que las personas de la comunidad sorda, aunque son sordos, sienten las vibraciones, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las personas de la comunidad sorda se van a ubicar muy bien en su silla y van a intentar sentir qué es eso que está sonando. Paola me va a ayudar a interpretar el sonido, más no el significado. ¿Listo? Elber, ¿me ayudas, por favor? Pero ahorita les cuento. Las personas sordas, ¿qué sintieron? Una sola persona que me diga qué sintió. Katy. Yo sentí algo, escuché muy poco, pero sentí como una vibración muy fuerte en mi cuerpo. ¿Podrías imaginar qué significa eso que sentiste? Como un despertador, como algo muy fuerte. Sí, como un despertador, así, fuerte, fuerte, sintieron. Como un despertador. ¿Todos sintieron lo mismo? ¿Algo similar? ¿Sí? ¿Algo similar? Muy bien. Pasó algo muy curioso. Cuando sonó ese sonido, ahora sí, Pau, ¿cuál era ese sonido? Esa es una alarma de emergencia. Y en casi todo el mundo, cuando suena esa alarma, significa que algo va a pasar, o que está pasando algo, o es un terremoto, o es un tsunami, o de verdad algo muy grave está pasando y pone a todas las personas en alerta. Y miren lo que pasó. Linda, que está hoy en la escuela dominical con los niños, abrió la puerta y ¿qué pasó? ¿No? Abrió y ¿qué pasó? Y dice, ¡ay, me asusté! ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Bueno, vamos a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo allí. Vamos a empezar a desglosar este capítulo. Entonces, antes de leerlo, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y continúa hablándoles acerca de muchas situaciones específicas que están pasando allí. Venía de hablar, yo sé que ustedes recuerdan, la pastora Jacqueline habló en el capítulo 12 acerca de los dones que el Espíritu Santo da a cada uno de los miembros de la iglesia para poner al servicio de la iglesia. Luego, Cristian nos da una enseñanza acerca del amor con que nosotros debemos amar a nuestros hermanos y servirles en la iglesia. Bueno, hoy Pablo está hablando específicamente en el momento de lo que nosotros hoy conocemos como el culto. Ese momento en que las personas de que estaban en la iglesia de Corinto, que creían en Jesús, se reunían para hablar y adorar al Señor. No pierdan de vista ese contexto. Entonces vamos a empezar a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguir el amor, sigan ustedes andando en amor, sigan ustedes sirviendo a la iglesia en amor. Y anhelen todos los dones espirituales.
todos esos que el Señor tiene preparados para nosotros. Pero dice algo muy importante, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí quiero hacer una aclaración. En el griego, la traducción que profeticéis es que hablemos como voceros. ¿Me está entendiendo? No sería profetizar, y hoy quiero cambiar esa palabra, profetizar, sino hablar como vocero. Y quiero que noten que aquí Pablo le está hablando no a una persona, le está hablando a toda la congregación, a todos los creyentes. Les está diciendo, pero prefieran hablar como voceros. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y empieza Pablo en este capítulo a hablar de dos cosas específicas: el hablar en lenguas y el ser voceros, hablar como voceros. Y empieza a explicar qué es eso de hablar en lenguas. Yo quiero preguntarle a la comunidad sorda. Yo he escuchado y he visto a Cristian hablar en lenguas. Cuando ustedes lo ven, ¿ustedes qué piensan? ¿Le entienden? Porque yo he visto que Cristian mueve sus dedos bastante. ¿Ustedes le entienden? ¿Ustedes hablan en lenguas? Muy bien, tranquilos, tranquilos, muy bien. Eso también nos pasa a los oyentes. Algunos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas. Y a mí me pasó muy curioso, cuando yo recién llegué al Señor, yo me congregaba en una iglesia, pero yo les digo, llevaba 2 meses asistiendo a la iglesia. Y yo un día dije, me voy a conectar al culto de los miércoles. Y me conecté. Y hacia el final de la enseñanza, quien estaba enseñando empezó a hablar en lenguas. Yo no tenía ni idea qué era eso. Y no entendía nada, que yo veía y yo decía, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Estaré loca yo, que es que soy yo la que está escuchando mal? ¿Será que es que la transmisión está mal? Porque yo no entendía. Entonces, tranquilos, que no es a los únicos que les pasa. Y Pablo en el versículo 2 entonces dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Cuando Cristian habla en lenguas, le habla a Dios, o cuando usted habla en lenguas, le habla a Dios, pero no a los hombres, porque los hombres no le entienden, a menos de que haya interpretación de esas lenguas, que más adelante el capítulo lo va a decir. Pero, dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Claro, el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros cuando nosotros hablamos en lenguas. Pero es para edificación nuestra, de cada uno de nosotros. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces cambiémosle profetiza. Pero el que habla como vocero, habla para los hombres, para edificación, exhortación y consolación. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que profetizaban? Los profetas, ¿cierto? Un hombre o una mujer que Dios escogía y a quien Dios le revelaba cosas que iban a pasar, que eran ocultas para los hombres, que los hombres no tenían conocimiento. Mucho de lo que ellos profetizaron eran situaciones o cosas que iba a vivir el pueblo de Israel, hablando de la voluntad del Señor, que era que iba a venir un Salvador. En el Nuevo Testamento
nosotros hoy conocemos que vino ese Salvador, que esas profecías de las cuales, o eso de lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Cada una de esas cosas. Eso quiere decir que nosotros, para nosotros hoy, la voluntad de Dios no está oculta, sino que cada uno de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sí sabe cuál es la voluntad de Dios? Muy bien. Ojo, quiero que quede algo muy claro. Aquí, en este contexto, Pablo no está hablando del don de profecía ni del profeta, que son dones que ya vimos y estudiamos con la pastora Jacqueline. Está hablando de que todos y cada miembro de la congregación es vocero del mensaje de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Es claro? Muy bien. Quiero que por favor vayamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos hablaron de lo que usted y yo hoy conocemos: la gracia, el perdón de los pecados, la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Eso quiere decir que usted y yo y los que están conectados conocemos hoy cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor. Bien, vamos a volver al capítulo 14. Porque Pablo continúa diciendo que conocer esa voluntad del Señor, en el versículo 3, es para la edificación, para la exhortación y para la consolación. Voy a dejar esas tres cositas ahí y ahorita más adelantico las vamos a desarrollar. Versículos 4 y 5. Dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica en la iglesia. El que habla como vocero del mensaje de Dios, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Seguramente en la iglesia de Corinto todos estaban anhelando hablar en lenguas. ¿Y a nosotros será que hoy nos pasa? Claro, a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? ¿Y yo por qué no hablo en lenguas como la pastora? Y tal vez estaban muy enfocados en el hablar en lenguas. Pero Pablo empieza aquí a exhortarlos y a decirles: esperen, está muy bien que usted quiera hablar en lenguas, pero en la iglesia, en la congregación, en el momento del culto, mejor es ser como voceros que hablar en lenguas, porque hablar en lenguas
edifica cada uno, pero no edifica la iglesia, a menos, ojo, de que haya una interpretación de lenguas. Si hay interpretación de lenguas, claro, úsenlo, porque es para edificación de la iglesia. Pero si no lo hay, pues prefieran hablar como voceros. Versículos del 6 al 12, voy a leerlos todos de corrido y voy a hacer una breve explicación. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren, discúlpame, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antes, en el pueblo de Israel, y yo creo que en todas las guerras seguramente, se usaban mucho los cuernos, ¿no? Para la batalla. Y cuando sonaba el cuerno, significaba que todos ya tenían que estar listos y salir a la guerra. Imagínense si no supieran qué significa ese cuerno. Pues, ¿quién se alistaría para la batalla? ¿Cierto? Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Ustedes se imaginan, yo sé que seguramente la comunidad sorda lo ha vivido bastante, no tanto los oyentes, cuando entran a una iglesia donde no hay intérprete para ustedes. Entran y ven a alguien que está ya moviendo los labios. Y sí, yo sé que algunos tienen la capacidad de leer los labios y lo saben hacer, pero imagínense, yo con el micrófono aquí, ustedes no me ven los labios, no me entenderían. O si un oyente entra a una iglesia donde hay solo sordos. Fue muy curioso porque esta semana Katy nos envió un video y ella todo el tiempo está hablando en señas, ¿no? Yo entendí algunas cosas, algunas palabras que he aprendido y medio entendí algo con un viaje, pero ya no entendí nada más. Y entonces, pero Katy, ¿pero qué es? Interprétanos, por favor. Y ella dice, pues aprendan lengua de señas. Claro, así pasaría en la congregación. Y eso es lo que Pablo nos está explicando aquí a través de diferentes ejemplos. Así también, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Miren lo que Pablo está diciendo. Anhele los dones espirituales, anhélelos. Anhele que el Señor a usted le dé muchos dones, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de hablar en lenguas, el don de interpretarlas. Anhélelo, pero úselos para edificación de la iglesia. Y yo sé que tal vez usted hoy se está preguntando, bueno, si yo ya entendí, no debo hablar en lengua, sino que debo ser vocero del mensaje de Dios. Sí, yo ya sé cuál es la voluntad del Padre. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo estoy aquí sentado y estoy recibiendo. ¿Qué tiene que ver esta palabra hoy con nosotros? Levanten aquí la mano y por favor usted, quien está conectado en casa, piense en esto. ¿Sabe usted cuál es la voluntad del Padre? Quiero que levanten aquí la mano. ¿Quién conoce la voluntad del Padre?
¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algunos lo dudan. 9. Tranquilos, hoy vamos a despejar esa duda. Quiero que por favor vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Sí, señora. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelvo a preguntar, ¿quién sabe cuál es la voluntad del Padre? Levanten la mano. ¡Claro! ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hoy usted no tiene excusa de decir: yo no sé cuál es la voluntad del Padre. Yo no sé cuál es el mensaje que Dios tiene para el mundo. Porque es esta es la voluntad del Padre. ¿Será que, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de su familia conocen cuál es la voluntad del Padre? ¿Ninguno? Aquí veo varias diciendo: no, ninguno. 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 ¿Cuántos de los que están hoy afuera conocen la voluntad del Padre? Ninguno. Por eso, usted y yo debemos ser esos voceros. Por eso Pablo está diciendo: prefieran ser como voceros de la voluntad de Dios. Prefieran ser como voceros del mensaje de Dios. ¿Para quién? Para los que no conocen la voluntad del Padre, pero además para nosotros mismos como iglesia. Porque nosotros también somos edificados en la palabra, aunque hayamos leído la Biblia un montón de veces. Siempre el Señor nos está edificando a cada uno de nosotros. Vamos a volver al capítulo 14 de Corintios. Y vamos a leer desde el versículo 23. Dice: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás loco? Hace 8 días, me corrigen por favor, entró alguien, dijo: necesito a Dios, necesito entender. ¿Ustedes se imaginan si en ese momento todos estuviéramos hablando en lenguas y no hubiese una interpretación? Pues el Señor entra y como llegó, se va. Dice: no entendí nada. Pero ¿qué estaba pasando? Se estaba predicando el evangelio del Señor. Se estaba hablando de la voluntad de Dios. Se estaba edificando la iglesia. Y seguramente cuando él entró dijo: ya, entiendo que es el Señor el que pelea mis batallas. Entiendo que es el Señor el que me ayuda a amar a mis hermanos. Es Él. Es Él. Yo también me puedo sentir amado porque Él me amó. Porque esa fue la predicación. Porque Cristian actuó como un vocero del mensaje de Dios, de la voluntad del Padre. Dice el versículo 24:
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nosotros hemos de entender algo, que cuando nosotros somos voceros de Dios, de su mensaje, de su palabra, de su evangelio, le mostramos a otra persona, incluso a nosotros mismos, en qué está fallando en cuanto a Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, aquí estoy, yo te perdono, levántate. No te preocupes, yo te doy la vida. ¿Te sientes solo? No te preocupes, yo estoy contigo. ¿Sientes que no te aman? No te preocupes, yo te amé desde el principio y di la vida de mi hijo por ti. Pero si nosotros nos quedamos callados, ¿cómo el otro va a saber que hay un Dios que lo ama? ¿Cómo el otro va a saber que en sus más difíciles batallas hay un Dios que pelea por él? En 2 de Timoteo 4, 1 y 2, Pablo le está escribiendo a Timoteo, mira, yo te insto a que tú prediques a tiempo y fuera de tiempo, a que no te quedes callado. Habla. Sé vocero de ese mensaje. Y quiero cerrar con el versículo 26 que dice, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Nosotros no hablamos acerca del mensaje de Dios para hacer sentir mal al otro, para hacerle sentir que es culpable. Nosotros no hablamos el mensaje de Dios ni su voluntad para decirle al otro que no es digno, sino todo lo contrario. Venga, acérquese. Dios tiene los brazos abiertos. Nosotros hoy quienes enseñamos la palabra desde el púlpito, quienes enseñamos la palabra desde los grupos de estudio, quienes hablamos del mensaje a otro que viene a nosotros y nos dice, ay, estoy tan triste, me siento tan solo. No hablamos para hacerlo sentir menos, ni para hacernos sentir a nosotros mismos como los santos. No. Nosotros hablamos para que el otro confíe en el Señor y se acerque y lo conozca tan íntimamente que no necesite otra cosa más que postrarse a sus pies y adorarlo. Y para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando otro se acerca a nosotros a contarnos una situación a través de la palabra, porque lo que hablamos es la palabra de Dios, ellos reciben exhortación de decir, la estoy embarrando en esto. Pero si está triste también recibe consolación. Y en esa exhortación recibe consolación. Sí, la estoy embarrando, yo de verdad que no merezco el perdón de Dios, pero lo voy a recibir, porque no hay un perdón que se compare al de Él. Y Él lo extiende hoy y lo extiende siempre. Tranquilo. Yo quiero que usted se sienta tranquilo, porque usted va a decir, bueno, pero si yo voy a ser vocero de Dios y hablar de ese mensaje, ¿yo solo? No, usted no está solo. Porque quiere que le diga una cosa, el que edifica no es usted. Salmo 127, versículo 1, voy a leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Dios es quien construye, pero usted y yo somos instrumentos en sus manos, somos trabajadores en su obra. El que construye la casa es Él, el que edifica es Él. A usted y a mí, ¿qué nos corresponde? No quedarnos callados,
No ser soberbios tampoco, sino recibir la edificación de Dios en nuestra vida diariamente a través de su palabra. A usted y a mí nos toca ser voceros del Evangelio de Dios para edificación de la iglesia. Por eso el título de esta enseñanza se llama Sea vocero y edifique la iglesia. Y vamos a orar. Quiero que por favor se levanten y vamos a orar. Dígale al Señor que usted quiere ser ese vocero que lleva el mensaje. Que usted quiere que de lo que Él le ha dado, darle a otro. Así sea en palabras tan sencillas, porque es que lo que ama a Dios es la sencillez. Solamente que usted se disponga. Si usted siente que usted no es digno de llevar su palabra, eche fuera a ese demonio que le está mintiendo. Yo tampoco soy digna, solo por la sangre de Cristo, que me lava y me limpia. Es que yo puedo estar hoy aquí y hablar del Evangelio. Hoy cantábamos muchas cosas, decíamos: el centro de mi vida es Jesús. Hoy cantábamos: Señor, yo creo en ti, yo creo en que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Hoy yo creo en que tú un día me vas a levantar. Hoy yo creo en que tengo la vida eterna. Hoy yo creo en la iglesia. Y usted hoy lo cantaba, y si usted cree en la iglesia, usted cree que el Señor también lo va a usar para el servicio de la iglesia. Entonces no se quede callado. Este es el tiempo en que usted en su intimidad vaya al Señor y le diga: Señor, yo muchas veces me he callado, pero ya no quiero hacerlo más. Yo anhelo tus dones, pero no quiero anhelarlos para mí, sino para la iglesia, para que tu nombre sea exaltado. Pero sobre todas las cosas, yo quiero y anhelo hablar de ti y ser vocero de tu mensaje. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú cada día nos edificas. Gracias, Señor, porque cuando nosotros creemos que tú no tienes nada para hablarnos, tú dices: venga. Con ese amor con el que sueles hablarnos, nos sientas en tu regazo y nos dices: ven, yo te explico. Ven, yo te instruyo. Padre, hoy recibimos esa edificación de tu parte. Perdónanos, Señor, todas las veces que nosotros nos hemos callado y hemos dicho: yo no puedo, porque se nos ha olvidado que el que edifica primeramente eres tú, que el que nos da los dones, que el que nos da las habilidades para hablar de tu palabra eres tú, y no soy yo por mis propias fuerzas. Señor, yo anhelo servirte. Yo anhelo llevar tu palabra. Así que ayúdame, ayúdanos, ayuda a tu iglesia a ser voceros. Ayuda a tu iglesia a no callar el mensaje, a no callar que tú viniste a la tierra, que tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos perdonaste, que nos limpiaste, que nos diste nuevas vestiduras y que ahora nos has dado la vida. Ayúdanos a no callarnos, que tenemos una esperanza a pesar de que vivamos tantas situaciones difíciles en la tierra, que nuestra esperanza está en ti, en que tú un día vas a volver, en que tú nos vas a levantar, en que tú vas a darnos una vida eterna contigo, en que un día vamos a estar en tu presencia, Señor, y te vamos a ver cara a cara y te vamos a adorar. Yo quiero, Señor, que el mundo conozca esa verdad. Yo quiero, Señor, que el mundo, mi familia, conozca esa verdad. Así que ayúdame a mí, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada persona de la comunidad sorda
Ayuda a cada oyente a ser como esos voceros que hablan tu palabra y que dan a conocer el mensaje, que dan a conocer tu voluntad. Y es que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.